Disculpar la tardanza. Ahora sí, comenzamos. Muy bien, hoy vamos a hablar de lo que es metabolismo y nutrición bacteriana, para lo cual vamos a dar unos pequeños lineamientos de cómo las bacterias en general se alimentan y más adelante, cuando ustedes vean bacteriología sistemática, vamos a saber cómo las bacterias utilizan eso para producir patología y para poder identificarlas. Entonces, como todas las bacterias son unos seres vivos, necesitan diferentes tipos de nutrientes que se clasifican en básicos, esenciales, factores de crecimiento y factores estimulantes. Estos factores pueden ser diferentes según el género bacteriano, sin embargo, los básicos son generales para todas las bacterias. Los nutrientes básicos, como su nombre lo dice, se encuentran en el entorno de las bacterias, que significa que estos nutrientes van a conformar la mayor parte de sus estructuras y van a ser parte de su membrana, su pared, su citoplasma, su núcleo. Digo, las bacterias no tienen núcleo, o sus partes, sus toxinas, sus enzimas necesarias para su metabolismo. Estos nutrientes pueden ser de dos tipos según el peso, pueden ser macronutrientes o micronutrientes. Se llaman macronutrientes porque se encuentran en grandes cantidades y son tamaño grande, y micronutrientes porque se necesitan muy poquitas concentraciones y no se los pillan en gran concentración en el medio externo. Los macronutrientes entonces son los nutrientes comunes que conforman estructuras bacterianas importantes. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, agua y algunos cationes divalentes. En cambio, los micronutrientes son pequeños metales o no metales que se encuentran en concentraciones muy chiquititas, como cobalto, zinc, molibdeno, cobre, manganeso. Hay que recordar que las bacterias adquieren sus principales nutrientes del medio que los rodea. Y en este caso, en el ser humano, de la dieta del ser humano. Entonces, la nutrición microbiana depende de la dotación de carbono y energía. Carbono para componer los componentes orgánicos y energía para poder cumplir su ruta metabólica. Es así que pueden recibir fuentes de carbono de compuestos inorgánicos o de compuestos orgánicos. Cuando reciben la fuente de carbono de compuestos inorgánicos, las bacterias se llaman litótrofas y cuando vienen de componentes orgánicos se llaman organótrofas. Ahora, las bacterias pueden utilizar la síntesis química para absorber estos nutrientes y podemos decir que son quimiosintéticas. O pueden utilizar la luz que nos ayuda a oxidar y reducir los componentes y vamos a decir que son fotosintéticas. Mezclando estos medios podemos obtener una clasificación bacteriana diferente. Pero esto es solo para que lo sepan, no para que lo memoricen. El carbono es el mayor componente de los compuestos orgánicos, por lo tanto, es un componente importante para el crecimiento de la bacteria. No se olviden que la bacteria, como todo ser vivo, nace, crece, se multiplica y muere. Entonces, la bacteria tiene que tener los componentes nutricionistas esenciales para que pueda desarrollar su ciclo de vida. Entonces, las fuentes de nitrógeno, que es el otro componente importante, nunca se olviden cuáles son los componentes importantes de las células.
y decimos como mnemotécnico el CHON, ¿verdad? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Si hemos visto el carbono, se obtiene de componentes orgánicos o inorgánicos a través de la luz o de reacciones metabólicas. El nitrógeno se capta de la atmósfera y se vuelve disponible gracias a la reducción de los componentes de hidrógeno que llega hasta el amoníaco. Pueden utilizar como fuentes de nitrógeno eh, y reducir el nitrógeno, la tierra, por ejemplo, y utilizan como metabolito para convertir el dióxido de carbono a compuestos orgánicos, el hierro. Entonces, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de algunos componentes de reserva, como los sideróforos, que guardan hierro en el citoplasma de las bacterias. Esto sirve para cumplir con el metabolismo bacteriano. Las principales fuentes del nitrógeno pueden ser dos: la nitrificación, que es la conversión del amoníaco en amonio, y la desnitrificación, que es la conversión del óxido nitroso, óxido nítrico, hasta nitrógeno atmosférico, para lo cual se utiliza la energía. Entonces nosotros podemos obtener el nitrógeno de cómo se encuentra tal cual en el medio ambiente. Podemos reducirlo o oxidarlo para generar componentes más sencillos. Las fuentes de azufre, que es otro macronutriente, provienen de la reducción del ion sulfuro hasta sulfuro de hidrógeno. El fósforo viene del fosfato inorgánico libre como ion PO4, que viene de la degradación de los azúcares, hasta el oxígeno ambiental. Las fuentes de minerales provienen de los alimentos que consume el hospedador. Entonces, los nutrientes básicos son nutrientes que se encuentran como forma de componentes en la parte física de la bacteria, que es la pared, el citoplasma, el cromosoma, las toxinas, las enzimas, y provienen del medio ambiente que se encuentra alrededor de la bacteria. Estos se encuentran en gran concentración y son asimilados por la bacteria por procedimientos químicos o físicos, como la acción de la luz. Los metabolitos esenciales son otro grupo de nutrientes que se llaman esenciales porque las bacterias los necesitan para poder vivir. Esos metabolitos esenciales ya no se encuentran en el medio ambiente, sino que la bacteria los genera a través de la degradación de los nutrientes básicos. Y se obtienen a través de la síntesis de estructuras complejas. Por ejemplo, cuando nosotros sintetizamos la glucosa a través de la glucólisis o la oxidación o el ciclo respiratorio, podemos obtener la acetilcoenzima y el piruvato, que nos van a dar energía para que la bacteria cumpla todas sus rutas metabólicas. Luego tenemos los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son componentes nutricionales que son importantes para que la bacteria se reproduzca, se multiplique, se disemine y vaya a colonizar un sitio. Entonces son necesarias para el crecimiento y la fisión binaria. Es importante saber que estos factores de crecimiento no son sintetizados por las bacterias, sino se los otorga el medio ambiente donde vive. Si la bacteria se encuentra en el cuerpo humano, dependiendo del sitio donde se encuentre, asimila estos nutrientes como factores de crecimiento. Y si se encuentra en un medio sintético como los medios de cultivo, el cultivo es el que le da estos nutrientes para que la bacteria pueda multiplicarse. ¿Y a qué componentes nos referimos? A componentes grandes como las vitaminas, los aminoácidos, las bases púricas, pirimídicas y los factores de crecimiento como el factor 10 y 5 de la sangre o el nicotina de adeninidinucleótido o el NAD, que hacen que la bacteria pueda multiplicarse.
Cuando nosotros además añadimos a los factores de crecimiento otros componentes que aceleran, que favorecen la multiplicación de la bacteria, a estos los conocemos como factores estimulantes. Y estos factores estimulantes hacen que la bacteria se reproduzca en un medio óptimo y nosotros podamos identificarla con mayor facilidad. Los nutrientes bacterianos, ya sean metabolitos esenciales, factores de crecimiento, estimulantes del crecimiento, nosotros los vamos a poder encontrar de dos sitios, de manera exógena a de manera endógena. Hablamos de manera exógena porque cuando hablamos de las bacterias que colonizan el ser humano, la dieta, lo que ingerimos, también alimenta las bacterias. Y hablamos de nutrientes endógenos cuando la bacteria trae sus nutrientes a través de los componentes celulares, bacterianos o no, que se encuentran alrededor de ella, como las secreciones de las glándulas que tienen pequeñas enzimas y proteínas que las bacterias asimilan para desarrollarse. Ahora, no solamente las bacterias adquieren sus nutrientes del medio externo o de alrededor, sino que las bacterias pueden intercambiar componentes de nutrición, ya sea con otros géneros bacterianos que se encuentren alrededor de ellas o entre ellas mismas. No se olviden que entra un metabolito a la bacteria lo degrada y elimina algunos componentes que le sobran. Entonces, estos componentes degradativos de los ciclos metabólicos, otras células como las bacterias asimilan, las aprovechan y las utilizan como nutrientes. La bacteria entonces, después de asimilar un conjunto de elementos, lo que tiene que hacer es sintetizar estos compuestos a través de compuestos simples. ¿Para qué? Para poderlos utilizar de la mejor manera. Entonces puede disolver el agua, el dióxido de carbono o algunas sales para que pasen a formar parte de su estructura. Y no solamente eso, sino que se vuelven en fuentes de nutrientes para todos los géneros bacterianos. Entonces, las bacterias no solamente adquieren energía a través de la degradación de metabolitos como el ATP, sino que también utilizan factores estimulantes como la luz o las reacciones de óxido-reducción para que ellas puedan absorber nutrientes y puedan utilizarlos en la síntesis de sus componentes. Para que todo esto se dé de manera óptima, aprobada, deben existir algunos factores externos que hacen que puedan ayudar, coadyuvar a la bacteria para que ésta cumpla su ciclo de vida. Por ejemplo, la presión osmótica, que no haya mucha concentración de cloruro de sodio porque la bacteria puede estallar. Las radiaciones de tipo ultravioleta pueden matar a las bacterias. Las alzas térmicas como la hipertermia mayor de 40 grados degrada las bacterias. pHs ácidos o muy básicos pueden matar a las bacterias. La baja concentración de agua, de oxígeno y la capacidad de óxido de reducción pueden limitar la multiplicación o el cumplimiento del ciclo de vida de cada género bacteriano. ¿Qué factores de crecimiento alteran o intervienen afectando el crecimiento bacteriano? Primero, los nutrientes son los aceptores y dadores de electrones y dependiendo su concentración en calidad y cantidad, la bacteria va a poder vivir en forma vegetativa sin estrés, es decir, va a cumplir su ciclo de manera adecuada. El agua, sabemos que el agua es donde existe agua, hay vida. Y como la bacteria es un ser vivo, necesita el agua. No hay que olvidarse que el agua es la base fundamental de todas las reacciones químicas, absolutamente todas, ya sean aerobias o anaerobias.
Otro factor que afecta el crecimiento bacteriano es la fuerza iónica, la presión osmótica. ¿Qué quiere decir? Que el pH del gen donde generalmente se desarrollan las bacterias es un pH neutro. El pH de la sangre del ser humano y del cuerpo humano debe ser o tender a un pH neutro. Cuando existen alteraciones por el tipo de dieta, algunos medicamentos, alguna enfermedad, este puede coadyuvar a que las bacterias patógenas se desarrollen con mayor facilidad o puede destruir a las bacterias que nos cuidan y que son parte de nuestro diario vivir. Entonces, por ejemplo, existen bacterias que desarrollan a concentraciones elevadas de cloruro de sodio, donde la presión osmótica es elevada, como el Staphylococcus aureus, que requiere de un 7.5 de porcentaje de cloruro de sodio. Existen otras bacterias que desarrollan un pH neutro, que se conocen con el nombre de osmófilas, que requieren presentaciones osmóticas elevadas altas, como el Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo que sirve para la producción de la cerveza. Entonces, la concentración, la presión externa a la célula es súper importante para que ésta se multiplique. Otro factor que afecta el crecimiento es el pH, ya les había dicho. Hay bacterias que desarrollan muy bien en un pH ácido, como las bacterias que se encuentran en la vagina de una mujer en edad reproductiva, donde el pH es de 3.5, como son los lactobacilos. Y a ellas las llamamos acidófilas. Las bacterias neutrófilas crecen en un pH neutro entre 6 y 7. Y las bacterias alcalófilas crecen en un pH alcalino, como el Helicobacter pylori, el Vibrio cholera, que utilizan un pH de 8 hasta 10 para desarrollarse. Esto en cuanto a bacterias humanas. No se olviden que hay bacterias en el agua, en el medio ambiente, en los alimentos, en todas partes que pueden crecer o desarrollar en condiciones extremas de vida. Otro factor importante que afecta el crecimiento es la temperatura. El cuerpo humano oscila en una temperatura normal entre 36.1 y 37.5. Más abajo hablamos de hipotermia, más arriba hablamos de hipertermia. Cuando el ser humano llega a estos extremos, una de dos, favorece el desarrollo de algunas bacterias o debilita, disminuye el crecimiento de otras. Entonces, hablamos de bacterias psicrófilas, cuando estas desarrollan una temperatura menor a los 20 grados. Hablamos de bacterias mesófilas, cuando estas bacterias crecen a una temperatura mayor a los 37 grados. Y hablamos de bacterias termófilas, en bacterias que crecen en una temperatura mayor a los 42 grados. Entonces, las bacterias, como son infinidad de géneros, pueden adaptarse a este tipo de alteraciones. Sin embargo, no todas van a hacerlo y no todas van a ser patógenas. Las patógenas humanas desarrollan por lo general en un pH neutrófilo. Otro factor que afecta el crecimiento es la concentración o la proporción en el medio ambiente. Entonces, la tolerancia y a las bacterias podemos clasificar por su apetencia al oxígeno. Ya hablamos de bacterias microaeróbicas, aquellas bacterias que requieran muy poquita concentración de oxígeno para cumplir su ciclo vital. No se olviden que el oxígeno en exceso es malo y puede terminar destruyendo a las bacterias más que favoreciendo. Otras bacterias son aerobias estrictas y se llama aerobio estricto nada más cuando requieren una concentración mayor al 20% de oxígeno. Sin embargo, cuando llegamos a concentraciones hiperbáricas mayores al 50%, muchas bacterias pueden morirse. Hablamos de bacterias anaerobias facultativas cuando las bacterias desarrollan una concentración pequeña de oxígeno, pero también pueden desarrollar en ausencia del mismo. Y hablamos de anaerobios estrictos cuando no necesitan del oxígeno para desarrollarse. Es más, el oxígeno para ellas es tóxico. Entonces, como ustedes ven, existen infinidad de grupos o de
formas de metabolizar de las bacterias que estas pueden vivir felices en el medio ambiente, ya sea con concentraciones altas o bajas de oxígeno, de nutrientes, se adaptan mejor que el ser humano. Si nosotros vemos este tubo y observamos y vemos que el tubo tiene un líquido y colocamos un grupo de bacterias y lo tapamos con un tapón de glicerina, las bacterias que desarrollan buscan el oxígeno. Entonces vamos a... En cambio, las bacterias de esta otra fotografía buscan la base del tubo o el final. Vamos a decir que son anaerobias, que no necesitan el oxígeno. Y aquellas que desarrollan por igual para arriba o para abajo son anaerobias facultativas. Es decir, no les afecta mucho la concentración de oxígeno. Y hablamos de aerotolerantes cuando crecen cerca del oxígeno, pero no están arriba del tapón. Y microaerofílicas cuando solamente el crecimiento aerobio se va con una concentración baja, muy baja de oxígeno. Las enzimas bacterianas en todo el proceso de metabolito y degradación de los nutrientes forman un conjunto de proteínas que aceleran las reacciones químicas. Entonces, aceleran el metabolismo de la célula. Estas proteínas son como la llave y el candado. Ustedes siempre han debido ver ese ejemplo. Existe una enzima para un determinado sustrato. Estas enzimas tienen una estructura proteica de 4 dimensiones y algunas necesitan un cofactor, algún micronutriente, que haga que la enzima funcione, es decir, como un arrancador que haga que la enzima cumpla su función. Entonces, una enzima completa es aquella que tiene una proteína y su cofactor. Pero algunas enzimas se encuentran ahí y los cofactores adquieren los nutrientes, micronutrientes, producto de un metabolismo y recién actúan. Entonces, el mecanismo de acción de una enzima es altamente específica con un sustrato determinado. Por ejemplo, la catalasa actúa con el peróxido de hidrógeno. La coagulasa destruye y produce la fibrina, la coagulación. Y así sucesivamente las enzimas van a buscar un sustrato específico para cumplir una reacción. Muchas de estas enzimas o de la acción de estas enzimas, nosotros las utilizamos para diagnosticar o identificar grupos bacterianos. Entonces, las enzimas se van a clasificar de acuerdo a la acción o de acuerdo al tipo de reacción que generen en el sustrato. Si van a oxidar y reducir, se van a llamar óxidos reductasas. Si van a transferir grupos, transferasas. Si van a desprender hidrógenos o puentes de hidrógeno, hidrolasas. Si van a ligar componentes, liasas. Si van a generar compuestos parecidos, isomerasas. Entonces, dependiendo la acción, se las va a clasificar en un grupo. No solamente es la forma de clasificar las enzimas que se generan en la célula y cumplen acción alrededor se llaman endoenzimas. Y aquellas que salen de la célula y van a cumplir una acción de manera lejana se llaman exoenzimas. Estas enzimas bacterianas se pueden clasificar también por su forma o por el sitio de acción. También podemos clasificar a las enzimas por el efecto que estas tienen en el sustrato. Se denominan enzimas constitutivas cuando no tienen un sustrato tan específico y solo requieren que parte del sustrato se parezca. Se llaman enzimas reprimibles cuando inhiben la actividad de algunas toxinas. Y se llaman enzimas inducibles cuando inducen a la acción de una enzima producida por la bacteria. Todas estas enzimas están reguladas por la cantidad o la concentración de sustrato, que lo que hace es acelerar o disminuir la actividad de la enzima. Entonces, el sustrato actúa como un botón acelerador.
que estimula la reacción de la enzima. Y ahí podemos utilizar muy bien la temperatura, el pH y algunos inhibidores. Por ejemplo, a mayor temperatura, menos aceleración de la acción de las enzimas. A menor temperatura, mayor eh, capacidad de reaccionar de las enzimas. Entonces, vamos a decir que las enzimas están reguladas por factores externos y concentración del sustrato. En general, el metabolismo o la nutrición bacteriana es el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales las bacterias se nutren, asimilan nutrientes y aseguran su supervivencia. Para esto los clasificamos en dos fases, el catabolismo y el anabolismo. Decimos que es catabolismo, que son un grupo de reacciones químicas que sirven para asimilar nutrientes, degradar compuestos orgánicos complejos y volverlo en energía. Entonces, la energía es igual a biosíntesis de nutrientes. En cambio, el anabolismo es el que utiliza los productos del catabolismo para producir productos intermedios y componentes celulares. Entonces, el anabolismo junta los productos del catabolismo, sintetiza materiales constitutivos de la célula, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Es un claro ejemplo de lo que es el anabolismo, que primero el cromosoma se traduce, se transcribe, se producen las proteínas, se ensamblan y generan una proteína que compone una célula bacteriana. El anabolismo es el que conforma toda la estructura de la célula bacteriana. Entonces, el anabolismo va a sustraer los metabolitos productos de la degradación de los nutrientes y va a formar a la célula. Entonces, el anabolismo da como resultado la estructura bacteriana. ¿Qué significa? Que gracias al anabolismo vamos a tener peptidoglicano, citoplasma, lipopolisacáridos, ácidos pericoicos, cápsulas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, vamos a utilizar los metabolitos para producir toxinas, enzimas, endoenzimas, exoenzimas, que van a tener ejercicio cerca del lugar de la infección. Vamos a generar toxinas que van a cumplir también una función y vamos a dar como resultado la enfermedad en algunos casos. También vamos a generar compuestos inmunomoduladores, vitaminas y también algunas sustancias excretadas por las bacterias van a actuar como sustancias antibacterianas y van a eliminar células contiguas. El anabolismo también da como resultado unos componentes que se conocen con el nombre de bacteriocinas. Las bacteriocinas son productos de todas las bacterias que tienen un peso elevado de tipo molecular y van a ser proteínas que van a ser activas en contra de otras bacterias. Si estas bacterias se sintetizaran in vitro y podríamos saber contra qué géneros actúan, podrían ser reemplazar a los antibióticos en un futuro cercano. Y no solo eso, podríamos generar simplemente los genes bacterianos necesarios para que las bacterias secreten algunas bacteriocinas y poder matar otras bacterias, sobre todo las patógenas. Estas bacteriocinas tienen receptores celulares específicos y tienen una acción irreversible, que significa que las bacterias muertas no se vuelven a desarrollar. Otros de los productos del anabolismo son las microcinas. Al contrario de las bacteriocinas, estas tienen un peso molecular muy bajo, pero actúan a nivel más grande. Se sintetizan en medios de cultivo sintéticos y producen generalmente pigmentos. Y estas pueden ser utilizadas de manera industrial para generar tintes o cápsulas magnéticas o, dependiendo de la célula, generar productos que pueden ser utilizados como por el ser vivo para que éste desarrolle la industria y pueda generar alimentos o fermentar otros
y son muy utilizadas, por ejemplo, en el campo de la microbiología de alimentos. Por ejemplo, al producir yogurt, fermentos, queso, etcétera, cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, he tratado de resumir la clase porque hemos entrado tarde por el internet. De todas maneras, les voy a pasar el video como hasta ahora les hemos pasado. Y bueno, pues la próxima semana, el día lunes, van a salir publicadas las listas de prácticas. Y empezamos prácticas el día 21 de marzo de manera presencial. Entonces le voy a pedir que todos estén atentos a las indicaciones que van a empezar a salir a partir del día lunes. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Bien, sí, te escucho. Ok, tenía una pregunta acerca de la nutrición de las bacterias. Me mencionó que una bacteria se puede nutrir de los desechos de otra bacteria. Sí, Eh, y siendo así, ¿no se podría formar algo así como un equipo, una simbiosis de dos bacterias que puedan ser patógenas juntas? sí, las bacterias viven en simbiosis. Por ejemplo, Ah, en la piel tienes estafilococos, streptococos, micrococcus y algunas enterobacterias y comparten, se colaboran entre sí para no matarse. Entonces viven en simbiosis. Entonces, generalmente en una infección no solamente se trata de una sola bacteria específica, sino que generalmente son dos o más, o generalmente es una. No, en el caso de las infecciones depende. Por ejemplo, si te revienta el apéndice, con seguridad es una infección polibacteriana. Pero si se te genera una infección de tracto urinario, es monomicrobiana. O sea, depende del sitio anatómico y de la concentración bacteriana. No Ok, es, no es una condición sine qua non que las bacterias tengan que vivir alrededor de otras bacterias. Hay sitios anatómicos que solamente tienen un género bacteriano y ese género bacteriano es el que produce la patología. Entonces, pero la mayoría de las bacterias en los sitios anatómicos abiertos viven en simbiosis o viven en comunidad con otras bacterias. ok, doctora, gracias. Diego, Doctora, Doctora, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. sí, No sé si entendí bien o el uso de bacteriocinos sería más eficiente que el uso de antibióticos. sí, pero es un proceso más caro. Mm, está bien, doctor. Y además se está estudiando ahora para combatir la resistencia microbiana, ¿no?, a los antibióticos. Entonces ahora hay bacterias que se reproducen y se dan en forma de probióticos que eliminan las bacterias patógenas, pero todavía se están afinando estos estudios para utilizarlos masivamente. Por ejemplo, cuando tú tienes diarrea y no se corta con el tratamiento antibiótico, te dan Florestor, que es un reconstituyente bacteriano. Entonces, lo que haces es estimular la generación de las bacterias buenas para que éstas eliminen a las malas por competición y eliminar una infección gastrointestinal. Entonces, se puede utilizar estos componentes para eliminar otras bacterias. Sin embargo, claro, la obtención de estos componentes es mucho más elevada que un componente sintético como es un antibiótico, ¿no? Entonces ya se habla de terapias de trasplante de flora, de microflora o de microbioma bacteriano. Irán, Doctora, buenas tardes. Estaba leyendo en el libro de Murray que también mencionaba el azufre y al fósforo como parte de sus nutrientes de la bacteria. Si fuera parte de pregunta del examen, ¿tendríamos que mencionar todos o solo las que usted ha mencionado, doctora?
También hemos mencionado el azufre y el fósforo, y el manganeso y el cobre y el cobalto. Todos los componentes son parte de los nutrientes, son parte de la nutrición bacteriana, pero el son los nutrientes que mayor concentración se encuentran. Está bien, doctora. Y doctora, el anotar SPP también está correcto. ¿Qué Es que cosa? había leído en un libro el anotar SPP, como digamos Staphylococcus SPP, así. Está correcto, ¿Ya han doctora. llevado taxonomía? Ya han pasado la clase de taxonomía bacteriana, ¿verdad? Depende, pues, cuándo está correcto. Si te preguntan género y especie, no está correcto. Pero si te preguntan género en general, sí. Ah, ya está bien. Es que en el libro del doctor Luna mencionaba que era un error anotarlo así, que solo se tenía que anotar SP. Depende de la bibliografía que leas. Hay alguna bibliografía que sigue anotando SPP. Ya Hay está bien, otra doctora. que solo SP. Gracias, doctora. Pero no te preocupes, no te vamos a preguntar ningún SP. Todo va a ser muy específico. Muy bien. Doctora, yo tengo otra pregunta. Según a eso, ¿qué libro deberíamos leer que sea más completo? No, cualquier libro pueden leer. Todos los libros son iguales. Las diferencias son mínimas y de redacción, básicamente. Está bien, doctora, gracias. Nosotros ya hemos estudiado las disyuntivas que existirían y no se preocupen, el examen es, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del perro de Charlie Brown? Snoopy, no hay más, ¿no ven? Entonces, fin, una respuesta. Ok, está bien, doctora. Además, no preguntamos testamentos, sino preguntas que sean de relleno, sin embargo, específicas. 2 palabras, 1 palabra, máximo 3, pero no hay más. Está bien, doctora, gracias. Obviamente, en algunos casos hacemos valer los sinónimos, ¿no? Pero desde ya que estén correctamente escritos y con una buena ortografía. La ortografía es muy importante para los exámenes. Bien, doctora, lo tomaré en cuenta, gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a terminar la clase y nos vemos el día viernes con la siguiente clase que corresponde. Una aclaración, cuando se les ha pasado la programación de teóricas, ¿verdad? Cuando no hay programación de teóricas significa que no va a haber clase ese día. Así que no es necesario que ingresen ni nada por el estilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos en la siguiente teórica. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Recording